en la Jamboard que les dije ya en el clase, está descrito en el texto cómo, o sea, qué significa la derivada y cómo lo estableceríamos nosotros. Pero lo que yo quiero es que tengamos un concepto un poquito diferente. O sea, la derivada es una razón de cambio. ¿Pero qué significa que sea una razón de cambio? Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida está guiado por un cambio, ¿cierto? Ese cambio puede ser de cualquier tipo. O sea, cuando hablamos de una razón de cambio, estamos hablando de cómo varía o cómo podemos variar cómo podemos hacer que varíen dos magnitudes entre sí. Ese concepto es tan importante que se dice, y yo también lo creo, que la derivada es el concepto más importante que tiene la matemática. Nos permite establecer que dos variables pueden cambiar al mismo tiempo o pueden tener una razón de cambio conjunta. Entonces aquí lo que vamos a mirar es qué significa que tengan una razón de cambio conjunta o que cambien simultáneamente. Entonces, todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida cambia con respecto al tiempo. Si nosotros podemos decir, por ejemplo, el número de muertos en un mes por accidentes de tránsito, podríamos describirlo con una razón de cambio. El cambio, o con una derivada, pues, la variación del dólar con respecto al año 2023, podemos determinarlo con una razón de cambio. El crecimiento de bacterias en una determinada población, podemos medirlo con una razón de cambio. El número de infectados por COVID, cuando sea así. Entonces, todo esto que se puede medir a través de una razón de cambio es una función de derivada. Entonces, por eso la derivada es tan importante, porque finalmente nos va a permitir a nosotros conocer cómo varía una magnitud, cómo nos crece el cabello en un año, cómo nos crecen las uñas en un mes. Todas esas cosas que varían con respecto a otra variable o que varían con respecto al tiempo se pueden describir a través de una derivada. Por eso es un concepto tan importante. ¿Y cómo vamos a medir ese cambio? Vamos a mirar acá. Nosotros tenemos lo siguiente. Supongamos que que lo que nosotros vamos a tener acá es una función, ¿cierto? Lo que nosotros podemos definir en cada uno de estos puntos es cómo va cambiando con respecto a estos puntos la función. Entonces yo puedo decir, venga, ¿qué pasa en este punto? ¿Qué sucede? Para yo poder determinar qué sucede, hay una estrategia muy interesante que se llama la pendiente de una recta en ese punto o en esa tangente. Si yo logro encontrar la pendiente, que sería esta línea que acabo de trazar acá, si logro encontrar la pendiente y me doy cuenta que esa pendiente 1 es positiva, luego la pendiente 1, pendiente se simboliza con la M, y sabemos que es positiva, significa que va hacia arriba o que va creciendo. O sea, yo puedo determinar que en este punto, como tiene una pendiente positiva, significa que va creciendo. Cuando llego a este punto máximo, la pendiente en este punto máximo es 0. Entonces, esta pendiente 2 es igual a 0, lo que significa que no hay ningún cambio, que la función se estabilizó, que llegó a su pico. Así se le dice, por ejemplo, cuando uno analiza gráficas, uno dice llegó a su pico, llegó a su máximo o llegó a su mínimo. Entonces, cuando la pendiente vale 0, estamos hablando de que no hay ninguna variación, de que no hay ningún cambio, ni podemos determinar si la función está subiendo, o sea, si están aumentando los datos o están disminuyendo. Si yo hallo aquí también la pendiente, esperen que aquí me como atrasada, si la hallo aquí en este punto, llamémosla pendiente 3, y me doy cuenta que esa pendiente es negativa, yo puedo decir que en este punto, lo que puedo decir es que en este punto, la función va decreciendo, o sea, porque como tengo una pendiente negativa, significa que va hacia abajo, que va decreciendo. Entonces, solamente sabiendo estas tres pendientes, yo sé varias cosas.
Sé que en este punto ella va creciendo, que en este punto se estabilice, que en este punto va decreciendo. Entonces puedo mirar cómo va cambiando, recuerden, razón de cambio. Puedo mirar cómo va cambiando esta función. En este punto puedo darme cuenta que la pendiente otra vez es positiva. O sea que otra vez tuvo que llegar a un punto donde la pendiente era 0. Voy a poner aquí. Voy a poner aquí pendiente 4. Tuvo que haber llegado otra pendiente 0 y tuvo que haber llegado otra pendiente positiva. Entonces yo puedo establecer solamente utilizando pendientes, líneas con pendientes, cómo va cambiando la función. De hecho, yo podría utilizar solamente líneas. Miren, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta y esta es la quinta. Yo con estas líneas que son tangentes, yo puedo saber cómo se comporta la función. Puedo decir, la función va subiendo hasta que llega a este tope, aquí va bajando, luego llega a este tope y luego comienza a subir. O sea, esas líneas, esas tangentes me permiten determinar cómo va cambiando la curva, cómo va cambiando la función en cada una de las partes. Entonces, eso es lo que significa determinar una razón de cambio. Eso es lo que significa una razón de cambio. Listo. Y es muy importante saberla determinar. Entonces, ¿cómo hago yo para saber esas pendientes? Entonces vamos a ir a esta gráfica. Vamos a decir que este es el eje X, como siempre lo sabemos. Este es el eje Y. Esta es una función, esta es una línea. Vamos a ponerla, pues una de las pendientes que hay, cualquiera. Para determinar esa pendiente, dice la matemática que yo necesito conocer dos puntos. Llamémoslas, este es el X1, es el X2, ese sería el Y1, perdón, y ese sería el Y2. Listo. Eso no lo dice a nosotros, no lo ha dicho la matemática. Porque además por dos puntos es que pasa una línea, no puede ser un solo punto porque no nos estaría dando la línea. ¿Cómo hago yo para calcular la pendiente que se simboliza con esa M? Yo la calcularía muy sencillo, como Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esa es la fórmula de la pendiente de una línea recta, digámoslo de forma matemática. Entonces, ¿cómo hago yo para hallar las pendientes de todas esas líneas que tengo acá? Entonces yo las voy a necesitar, dependiendo del punto, miren, en este punto 1 tiene una pendiente, en este punto tiene otra pendiente, en cada punto va a tener una pendiente diferente. Pero vamos a mirar cómo haríamos nosotros para encontrar el valor de esas pendientes. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a suponer que lo que yo necesito en cálculo es que esa distancia entre ellas, primero voy a llamar a esto f de x. No y, sino f de x. Y voy a necesitar que la distancia no sea como la marqué acá, porque ustedes se dieron cuenta que acá, esa distancia entre cada punto, entre x1 y x2, y1 y y2, es muy grande. Yo lo que necesito es que esa distancia entre los dos puntos sea lo más pequeña posible. Esta es x1, esta es x2, pero como esto, digamos que aquí le hice un zoom, esta distancia que sea lo más pequeña posible la voy a llamar delta de x. Ustedes aquí la ven muy grande, obvio, pero ese delta de x necesitamos que sea casi cero, entonces vamos a decir que tienda a cero. Que sea casi cero, o sea, que sea una variación muy pequeña entre esos dos puntos. Listo, yo necesito el cambio instantáneo, eso se dice instantáneo, significa que esta distancia entre los puntos sea muy pequeña. Esperen, yo... Listo. Y acá nosotros lo que vamos a tener es
lo que nosotros vamos a tener aquí es un f de x2 y un f de x1. ¿Listo? Pero si nosotros somos lógicos, no necesitamos ni x2 ni x1. Porque es que miren, si sabemos que esta distancia es delta de x, entonces llamemos a este x, no x2, sino x. Diríamos que la distancia que hay desde aquí hasta acá sería x más delta de x. Entonces no llamemos a este x1 ni a este x2. Llamemos a este x y a este lo llamamos x más delta de x. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar lo mismo. Este se va a llamar x más delta de x y este se va a llamar f de x. Para que no utilicemos x1 y x2, sino una generalización de los dos. Entonces vamos a hallar la pendiente otra vez. La pendiente, que es la variación, que va a ser finalmente la derivada, va a ser, si utilizo la misma fórmula de y2 sería este, entonces sería f de x más delta de x menos y1, que sería f de x, sobre x2, que sería este, x más delta de x, menos x1, que sería este. Entonces, ¿qué tenemos? Que esa pendiente va a ser igual a f de x más delta de x menos f de x sobre, estos dos se van a cancelar, perdón, estos dos se van a cancelar, y voy a tener sobre delta de x, con esta condición que ya habíamos puesto, donde x, entonces esta fórmula, esta que vamos a tener acá, es la derivada o es la pendiente de cualquier recta tangente en un punto dado. O sea, cualquiera de estas rectas se va a poder encontrar utilizando esta definición. Y vamos a irnos un poquito más. Si utilizo la derivada, entonces simplemente para hablar de derivada voy a decir que va a ser el límite cuando delta de x tiende a 0, porque ya lo dijimos allí, de esa expresión. Y esta va a ser la fórmula que va a dar origen al concepto de derivada utilizando el límite. Porque ya lo dije allí, ese delta de x, ¿cuánto vale? Usted me dice, profe, ¿cuánto vale ese delta de x? Yo le diría, muchachos, no, ese delta de x tiende a 0, pero yo no puedo dividir por 0, no, debo establecer cómo es esa función y cuánto valdría esa derivada. Entonces, esta es la función, esta es realmente la definición de derivada. Y borrémosla ahí. Ah, profe, pero también la definición de pendiente. Muchachos, es que la pendiente es, ya nos dimos cuenta, espero que hayan entendido que la pendiente es la derivada de la función. ¿Listo? Entonces, es la pendiente la que me permite hacer eso. Entonces, ¿cómo vamos a simbolizar que vamos a aplicar una derivada? La derivada se va a simbolizar de varias maneras. Podemos ponerla como f' de x o como diferencial de x o diferencial de y con respecto a x o simplemente diferencial. ¿Cierto? O y' también es otra forma de ver. Vamos a ponerla aquí al lado. Más bien, o y'. O sea, todas estas cuatro, perdón, son formas de expresar la derivada. Las más comunes son estas. Entonces, f' de y de x o y'. Serían las formas de notar esta derivada. Entonces, ya sabemos que esa pendiente, que es la misma derivada, es lo que vamos nosotros a utilizar de ahora en adelante. Entonces, vamos a mirar en este primer concepto qué es lo que nos dicen acá.
Entonces, esto nos lo dice acá, esta definición. Ustedes lo pueden ver acá. Lo utilizan con h, pero espero que lo hayan entendido bien con delta de x, que es como lo vamos a utilizar, que me parece más claro con ese delta de x. Vamos a mirar cómo se utiliza esta definición en algún ejemplo. De hecho, voy a ponerlo aquí un poquito más pequeño para poder utilizar ese espacio para resolverlo paso a paso, porque nosotros ya vimos cómo se resuelven los límites. Entonces vamos a mirar cómo se resolvería paso a paso este ejemplo. Entonces dicen, si la función f de x es igual, aquí dice que es igual a x a la 2 más 2, ¿cuánto valdría? Aquí me piden hallar qué dice. Encuentre la derivada. Listo. Entonces les voy a enseñar a hacerlo paso a paso, sin tragarme ningún pasito, paso a paso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcular cuánto valdría x más delta de x. En el ejemplo es x más h, o h más x, que es lo mismo. Pero lo que nosotros, este delta de x va a representar que es un valor súper pequeñito. Ese delta significa que es un valor súper pequeñito. Entonces es más claro cuando lo tenemos con delta de x. Entonces, ¿qué vamos a mirar acá? ¿Dónde están las x? O sea, lo vamos a reemplazar por este valor. Entonces vamos a hacerlo así. Me quedaría x más delta de x a la 2 más 2. Lo reemplazo por eso. Perdón. Y lo resuelvo. Aquí resuelvo el binomio que dice primero el cuadrado más 2 veces primero por el segundo más el segundo al cuadrado más 2. Listo. Ya tengo la función. Ahora me voy a ir para hallar la derivada, que es la misma pendiente, que la voy a colocar como el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. ¿Listo? Entonces voy a reemplazar en este límite, voy a reemplazar esto por este valor y esto por este valor. Teniendo en cuenta que el menos, tengo que tener mucha cautela con el menos, porque recuerden que los menos cambian los signos. El menos, abro paréntesis, o sea, ya copié todo esto, y ahora menos esta función, que sería x a la 2 más 2. Entonces, la derivada va a ser, vamos a quitarle ese paréntesis, vamos a destrozar el paréntesis, me va a quedar menos x a la 2 menos 2. Y aquí pasa algo muy importante, y es que yo puedo cancelar este con este y este con este. Y ver qué me queda. Me queda 2x por delta de x más delta de x a la 2. Y debo poder sacar factor común para poder cancelar con el de abajo. Entonces me va a quedar así. Delta de x como factor común, me queda 2x más delta de x sobre delta de x, y puedo eliminar la indeterminación que me estaba sugiriendo ese denominador igual a 0. Y ya me queda solamente 2x más este delta de x, lo reemplazo por 0, y la derivada de esa función va a ser igual a 2x.
Esa es la derivada. ¿Qué puede suceder ahora? Esperen que voy a recortar un poquito. Esto me quedó grandecito. Lo voy a recortar para ocupar menos espacio. Lo recortar no, lo voy a volver más pequeñito. Para mostrarles que yo ya con este valor puedo, con encontrar esa derivada, voy a poder hacer muchas cosas. Porque me pueden decir, bueno, si yo ya tengo la derivada que es esta. Esperen, yo las encierro. Si yo tengo la derivada que es esa, entonces, ¿cuál es la pendiente, por ejemplo? ¿Qué es lo que preguntan acá? ¿Cuál es la pendiente? Encuentre la pendiente, por ejemplo, en el punto... Vamos a poner aquí, encuentre la pendiente en x igual a 1, x igual a 2, x igual a 1 medio. Creo que algo así preguntaba el ejercicio. Entonces, si yo ya tengo la derivada, y la derivada es lo mismo que la pendiente, entonces no es sino que yo reemplace la derivada que es esta, o sea, 2x, que la reemplace por, primero la voy a reemplazar por 1, entonces me daría. Entonces la pendiente cuando x vale 1 va a ser 2 por 1 y va a ser igual a 2. Esa es la pendiente. Positiva, lo que quiere decir que va creciendo. Listo. Bueno, pongamos aquí menos 1. ¿Listo? Cuando la x vale 2, sería 2 por 2, me daría 4. Positiva, o sea que va, en estos dos va creciendo. Y cuando vale menos 1 medio, me daría 2 por menos 1 medio, se cancelan los dos y me daría menos 1. Lo que quiere decir que va decreciendo, o sea, creciendo, creciendo, o sea, positiva, positiva. Esta pendiente es más pequeña que esta, o sea que esta es más grande. Y acá ya va hacia abajo porque es la pendiente negativa. Entonces, creciendo, creciendo, decreciendo. Recuerden que las pendientes, los vemos acá, si son positivas me muestra que va creciendo. Si es 0 me muestra que llegó al punto máximo mínimo. Y si es negativa me muestra que va hacia abajo, que va decreciendo. Listo. Vamos a mirar otro ejemplo de los que hay. Es más, esta parte de acá, voy a poner acá. Dice x a la 3. Bueno, entonces vamos a intentar hacerlo también con este x a la 3. Listo. Entonces, si la función es x a la 3, ¿cuánto vale f de x más delta de x? Entonces simplemente va a ser igual a ¿quién? A x más delta de x a la 3. Y eso tiene una fórmula que es primero al cubo más 3 veces primero al cuadrado por el segundo más 3 veces primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Esa fórmula es la que está escrita acá. Producto notable. Y luego me voy para la definición de derivada, que es límite cuando delta de x tiende a 0 de esto menos esto. O sea, de esto menos esto. Listo. Entonces me quedaría de una vez x a la 3 más 3x a la 2 por delta de x más 3x por delta de x a la 2 más delta de x a la 3 menos x a la 3 sobre delta de x. Entonces lo que vemos acá es que yo puedo cancelar este con este. Siempre se van a poder eliminar los que no tienen delta de x, para que yo pueda sacar factor común delta de x y pueda cancelar con el de abajo. Le saco factor común, aquí me queda 3x por delta de x y aquí me queda delta de x a la 2. Entonces aquí saco factor común
Lo que ocurre aquí es que estos vuelven y se cancelan. Para eso saco factor común y yo luego evalúo. Evaluemos el límite. Entonces me quedaría 3x a la 2 más 3x por 0 más 0 al cuadrado. Esto da 0, esto da 0. Y la derivada de esa función me da 3x a la 2. Listo. Ahí también lo hace. Eso no lo explican, pero llegan al mismo resultado. Y eso es lo que obtenemos en la derivada. Si necesito la pendiente, pues también lo puedo calcular. ¿Cierto? ¿Cómo encuentro la recta tangente? Que es lo que nos dicen aquí abajo. Aquí nos pone un ejemplo también. De cómo encontrar esa recta tangente. Vamos a mirar ese ejemplo que dice ahí, porque es que yo aquí puedo encontrar la pendiente. Dice, encuentra la ecuación de la recta tangente a esa gráfica en el punto x igual a un medio. Creo que es un medio. Tenemos acá, un medio. Listo. Entonces ya tenemos la función y la derivada, porque ya la acabamos de calcular. Yo puedo encontrar la función o el punto de la función. Miremos acá. Esperen, yo les muestro. Esperen, yo les pongo esto un poquito más pequeño para que podamos ver. Voy a correr. No, mentira, no. Voy a mirar aquí. Voy a ver un poquito más pequeña para que me dé espacio. Ya saben de qué se trata. Entonces, si necesito hallar la recta tangente, de hecho, la ecuación de la recta se llama ecuación punto pendiente. Ecuación punto pendiente. Para hallar esa ecuación yo necesito la pendiente y un punto que tenga coordenadas x1 y y1. Ahí nos ponen uno cualquiera, pero yo voy a poner otro. Por ejemplo, hallar la pendiente cuando la x vale 2, supongamos. Vale 1, vamos a ponerlo así. Cuando la x vale 1. Listo. Cuando la x vale 1, esta es la pendiente, voy a simplemente reemplazar. Me va a dar 3 por 1 a la 2, me da 3. Entonces ya tengo la pendiente y la pendiente vale 3. Del punto también tengo la x, porque ya también la cogí. La x vale 1. Me falta encontrar la y. ¿Y cómo encuentro la y? Me voy a la función original, que es esta de aquí arriba. Ya la voy a mostrar acá, es esta función. Me voy para acá y reemplazo en esa función, no en la derivada, sino en la función, la x igual a 1. Entonces me daría 1 a la 3 y eso me daría 1. O sea que el punto es 1 en x y 1 en y. Con esa ecuación, voy a encontrar la ecuación de la recta punto pendiente, que es esta. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. Esta es la ecuación de la recta punto pendiente. Entonces y la dejo igual. Y1 sería este. La m vale 3. La x la dejo igual y la x1 también sería 1 porque la cojo de acá. Y eso me daría y menos 1 es igual a 3x menos 3 y y es igual a 3x menos 3 y este 1 que está restando lo paso a sumar. Entonces la recta me va a dar. La recta me va a dar así. 3x menos 3, perdón, menos 3 no. Menos 3 más 1 me daría menos 2. Y esto es lo que nosotros vamos a llamar ecuación de la recta tangente. ¿En cuál punto? ¿Esta ecuación es en cuál punto? En el punto o cuando la x vale 1. Profe, pero estas ecuaciones son en cada punto, en cada x. Aquí es cuando la x vale 1. Cuando la x vale 1.
pero esa, si la x vale 3, si la x vale 0, si la x vale 1/2, esas ecuaciones cambian, porque por eso se llama una razón de cambio. Aquí es cuando la x vale 1, específicamente cuando la x vale 1. Listo, esperen, yo bajo un poquito de esto. Entonces, si la x es igual a 1, entonces cuánto vale la pendiente y cuánto vale la y ya basándome en eso, hallo la ecuación punto pendiente, que es esta. Entonces, guardemos esa ecuación punto pendiente, la voy a poner acá, también la voy a subrayar acá. Esta es la ecuación punto pendiente, para que sepan que con eso, con la pendiente, con un punto, se pueden encontrar las ecuaciones. Ah, profe, cada ecuación, sí, cada punto tiene una ecuación diferente. Cada punto tiene una ecuación diferente, porque cada punto tiene una pendiente diferente. ¿Listo? Aquí volvemos a lo mismo, la misma explicación, pero vamos a hacerlo con esta función. Entonces, les había dejado buen espacio ahí para explicarles, y aquí nos aparece la ecuación que ya tenemos. ¿Cuál es la función acá? La función es 1 sobre x. Entonces, f de x es igual a 1 sobre x. Entonces, como vamos a seguir el proceso, siempre hallamos x más delta de x. Y eso significa que esta x la reemplazo por esto. Entonces me quedaría 1 sobre x más delta de x. Aquí no tengo nada más que hacer, ya me voy a ir para la derivada, que es igual al límite cuando delta de x tiende a 0, de 1 sobre x más delta de x menos 1 sobre x sobre delta de x. Entonces espérenme que voy a bajar un poquito más esto. Me gusta ser como muy respetuosa de los límites. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer aquí esta operación de arriba. Entonces me va a dar, yo de aquí me cabe, límite cuando delta de x tiende a 0 de x que multiplica a x más delta de x, que sería esta multiplicación de estos dos. Este por este me quedaría x menos, recuerden que los menos hay que poner un paréntesis siempre, este por este que me daría x más delta de x sobre delta de x. Ahora voy a quitar ese paréntesis. Me va a quedar x menos delta de x sobre x que multiplica a x más delta de x. Estos denominadores nunca se multiplican, siempre se dejan indicados. Y a este delta de x le voy a colocar un 1 abajo para poder hacer ley de oreja. Aquí estos dos se van a cancelar. Entonces me va a quedar límite cuando delta de x tiende a 0 de menos delta de x sobre x que multiplica a x más delta de x sobre delta de x sobre 1. Entonces ahora sí voy a hacer este por este y este por este. Entonces esa derivada me va a quedar menos delta de x sobre delta de x por x más delta de x. Y acá, este se va a poder cancelar con este, el que multiplica y el que divide. Entonces me va a quedar límite cuando delta de x tiende a 0 de menos 1 sobre x que multiplica a x más delta de x. Y ya evalúo. Entonces la derivada va a ser igual a menos 1 sobre x por x más 0. Entonces esta derivada
va a ser menos 1 sobre x a la 2. ¿Qué es lo que nos está diciendo el ejercicio? Que daba de una manera demasiado cortica, ¿cierto? Pero aquí está escrito de manera larga y de manera, creo que tratando de explicarle el paso a paso. Listo. Si lo que tenemos es una raíz, como acá, nos toca aplicar lo que aprendimos de racionalización. Entonces también se lo vas a explicar paso a paso. Entonces vamos a mirar cómo lo vamos a hacer nosotros paso a paso. Si la función f de x es igual a raíz de x, entonces ¿cuánto vale x más delta de x? Pues simplemente va a valer x, raíz de x más delta de x. Entonces aquí lo que va a suceder es que yo voy a meter esto dentro de, voy a hallar la derivada. Utilizando el límite, cuando delta de x tiende a 0, de raíz de x más delta de x menos raíz de x sobre delta de x. Pero como es una raíz, como son raíces, voy a aplicar la conjugada, que sería x más delta de x más raíz de x sobre x más delta de x más raíz de x. ¿Sí o no? ¿De qué me sirve esa conjugada? Para que el de arriba me quede elevado al cuadrado y recuerden que nada se multiplica, o sea, lo de abajo, los denominadores nunca se multiplican, se dejan indicados. Entonces me va a quedar esto sale de la raíz, este sale de la raíz y me queda x más delta de x menos x sobre delta de x que multiplica a raíz de x más delta de x más raíz de x. Entonces se dan cuenta ustedes, estos dos se cancelan, uno positivo y uno negativo. Pero estos dos, este que multiplica, también se cancela con este que divide. Entonces arriba me va a quedar límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre raíz de x más delta de x más raíz de x. Entonces la derivada, ya evaluando, me va a quedar x más 0 más raíz de x. Entonces esta derivada va a ser igual a 1 sobre raíz de x más raíz de x. Y por ende, la derivada va a ser 1 sobre 2 raíz de x. Y ahí terminaría. Esa derivada. Haciéndola paso a paso, miren que también llegamos a lo mismo. Vamos a mirar unos ejercicios que nos permitan repasar un poquito de estos conceptos y que no sean simplemente los que están descritos ahí. Listo. Entonces vamos a mirar aquí, dice. Vamos a empezar con este 3. Este. Luego vamos a resolver. Necesitamos ver los espacios.
este 2. Me va a quedar muy larguito. Ahora vemos uno de fracciones. Voy a resolver este. Voy a empezar con el primero, que sería el 3, que es f de x es igual a menos 3x más 5. Listo. Acá voy a encontrar de una vez cuánto vale f de x más delta de x. Y reemplazo la x por x más delta de x más 5. ¿Cierto? Entonces multiplico de una vez. Esto me daría menos 3x menos 3 delta de x más 5. Entonces ya me voy para el límite, que sabemos que es la derivada. Entonces sería límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De quién? De este menos este. Entonces me va a quedar menos 3x menos 3 delta de x más 5 menos, recuerden que va a colocar un paréntesis después de ese menos. Entonces este es este menos este. Listo, vamos a quitar ese paréntesis. Me va a quedar menos 3x. Ay, perdón, presionado. Me queda límite cuando delta de x tiende a 0 de menos 3x menos 3 delta de x más 5 más 3x menos 5 sobre delta de x. Todo lo que no tiene delta de x se tiene que cancelar. Entonces, miren que eso se cancela. Y me queda, perdón, me queda que la derivada va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de menos 3 delta de x sobre delta de x. Y estos dos se cancelan. Y esto va a ser igual, la derivada de x va a ser igual a menos 3. Listo. Esa es la derivada. Menos 3. Vamos a hacer la que sigue, que escogimos la 12. La 12 sería f de x es igual a 2x a la 3 más x a la 2. Un poquito más larga. Entonces sería f de x más delta de x. Vamos a tener que coger la x y la vamos a reemplazar por x más delta de x a la 3. Y aquí x más delta de x a la 2. Esto lo vamos a resolver. Este como un binomio al cubo y este como un binomio al cuadrado. ¿Listo? Te lo voy a poner acá. Me quedaría 2 que multiplica a x a la 3 más 3x a la 2 por delta de x más 3x por delta de x a la 2 más delta de x a la 3. Sigo acá. Más. Voy a resolver este. Me quedaría
perdón, x a la 2, más 2 veces x por delta de x, más delta de x a la 2. Listo. Listo. Entonces vamos a resolver ese. Lo voy a resolver todo, entonces me daría, eso es igual a 2 x a la 3 más 6 x a la 2 por delta de x más 6 por x por delta de x a la 2 más 2 por delta de x a la 3. Y seguimos con más x a la 2 más 2, 2x por delta de x más delta de x a la 2. Todo esto es esta función. Ya la voy a meter dentro del límite. Entonces la derivada va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? De 2x a la 3 más 6x a la 2 delta de x más 6x delta de x a la 2 más 2 delta de x a la 3 más x a la 2 más 2x por delta de x más delta de x a la 2 menos la función original que era 2x a la 3 más x a la 2. Todo sobre delta de x. Para ahorrarnos un paso, podemos de una vez cambiarle los signos a estos dos. Porque recuerden que este menos le cambia el signo tanto a este, queda negativo, como al otro que también queda negativo. Entonces así nos ahorramos un paso y podemos cancelar todo lo que no tenga delta de x. O sea, este lo voy a cancelar con este. Y este lo voy a cancelar con este. Siempre se tiene que cancelar. Entonces, ¿qué me queda? Lo que me queda debe tener factor común delta de x. Entonces podemos sacarlo de una vez. Miren que todos tienen delta de x. Todos tienen delta de x. Entonces saquémoslo de una vez. Como factor común. Delta de x es igual a 6x a la 2 más 6x delta de x más 2 delta de x a la 2 más 2x más delta de x sobre delta de x. Resulta que obviamente saco factor comunes para que estos dos se eliminen. Y me va a quedar límite cuando delta de x tiende a 0 de 6x a la 2 más 6x delta de x más 2 por delta de x a la 2 más 2x más delta de x. Y evaluando se van todos los que tengan delta de x. Entonces me quedaría 6x a la 2 más 6x por 0 más 2 por 0 a la 2 más 2x más 0. Entonces esto se va con 0, esto se va con 0, esto se va con 0. Entonces la derivada de esa función es simplemente 6x a la 2 más 2x. ¿Lo vieron? Esto se va y aquí. Esta sería la derivada completica de esa función. Como les digo, un poquito más larga. Lo requiere ser más larga porque teníamos que hacer esas, ¿cómo se llama? Esos binomios.
Entonces eso implicaba que nos diera más larga. Vamos a ver si la otra nos cabe, que es la que me preocupa a mí. La otra es la que me preocupa. A ver si nos cabe. Que nos ocupo esta. No creo que no nos vaya a caber la otra. Listo. Oh, madre. Esperen que esto no se ve. Listo. Algo pasó aquí rarongo. Esperen, yo vuelvo y la trato de disminuir. Listo, yo creo que me quedé bien disminuida. Y lo paso. Listo. Vamos a ver si aquí nos cabe el otro pedazo. Listo. Y no vemos qué hacemos. Nos falta la 16. Esperen, yo hago algo aquí también. Me voy a llevar este pedazo para acá. Y esto para acá. Listo. Vamos a ver la 16. Que es que la función sea x sobre x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Esperen que es que esta de aquí me quedó bastante feita. Vamos a encontrar de una vez el f de x más delta de x. Entonces, de una vez vamos a colocar x más delta de x sobre x más delta de x menos 1. No hay mucho que podamos hacer ahí. Entonces vamos a irnos de una vez al límite. Ven aquí. Límite, no. F' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de x más delta de x sobre x más delta de x menos 1 menos x sobre x menos 1 sobre delta de x. Aquí la estoy viendo grave porque necesitamos mucho espacio. Esperen, yo recorto un poco más esto. Bueno, espero que ustedes ya cuando lo agranden no lo vean tan chiquitico, pero es en términos del espacio. Listo. Entonces esperen, yo también disminuyo un poquito esto. Y lo sigo haciendo acá. Bueno, entonces sigamos acá. Vamos a hacer esto, este por este, lo mismo que hicimos ahorita. ¿Listo? Entonces tenemos límite cuando delta de x tiende a 0 de x más delta de x por x menos 1 menos x más delta de x menos 1 por x. Sobre le voy a hacer la oreja sobre delta de x que multiplica a x menos 1 por x más delta de x menos 1.
Entonces es lo de arriba lo que de pronto me va a demorar un poquito más. Entonces la derivada va a ser igual al límite de delta de x cuando tiende a 0d, me toca hacer esta multiplicación, listo, ¿qué me queda? X a la 2 menos x más x por delta de x menos delta de x menos x a la 2 más x por delta de x menos x. O sea, este lo multiplico por estos tres. Listo. Sobre delta de x que multiplica a x menos 1, x más delta de x menos 1. Listo, esto es igual. Esperen. Ya después de que lo hice, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Para que me siga dando espacio. Voy a quitar ese signo menos. Entonces me va a quedar x a la 2 menos x más x por delta de x menos delta de x menos x a la 2 menos x por delta de x más 1. Es que más 1 no, más x. ¿Listo? Sobre delta de x, x menos 1, x más delta de x menos 1. Recuerden que todo lo que no tiene delta de x se debe cancelar. Esto se cancela, esto se cancela, e incluso esto se cancela. Solamente me queda, como se pueden dar cuenta, menos delta de x sobre delta de x, x menos 1, por x más delta de x menos 1. Y esto también se cancela acá. Entonces me queda límite de delta de x cuando tiende a 0 de 1 sobre x menos 1 por x más delta de x menos 1. Entonces resulta, perdón, aquí me da menos 1, que ya voy a evaluar y la derivada va a ser igual a menos 1 sobre x menos 1 por x más 0 menos 1. Entonces la derivada va a ser igual a menos 1 sobre x menos 1 por x menos 1. O sea que en general la derivada me va a dar menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Y ahí termina. Ahí sí termina, ¿sabes? Listo. Entonces, miren, esta parte de aquí abajo que dice, para la derivada de la función, encuentra una ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto indicado. Entonces, lo podemos hacer reemplazando esos valores. O sea, cualquiera de los que está acá, utilizando la ecuación punto pendiente. Recuerden que la ecuación es y menos y1 igual a m que multiplica a x menos x1. Cuando hallamos la derivada, encontramos la pendiente en este punto y luego con ese mismo punto lo reemplazamos aquí en la función, mejor dicho. Por ejemplo, yo de una vez reemplazo f de menos 1. Me daría 4 por menos 1 al cuadrado más 7 por menos 1. Eso me daría 4 menos 7 y eso me daría menos 3. O sea que la y, aquí el punto sería menos 1 menos 3. Ya lo único que habría que encontrar es la pendiente y luego la ecuación.
Entonces yo creo que esto ya inclusive lo podemos hacer, o lo pueden hacer, viendo el ejemplo que yo hice ahorita con el otro ejercicio. Lo que pasa es que aquí no tendría dónde resolverlo. Bueno, pues resolvámoslo acá. Resolvamos esto un poquito. Resolvámoslo acá en este, para que ya le demos finalización. Entonces me voy a traer ese ejercicio, el primer ejercicio, que está acá. Y vamos a encontrar la ecuación. Pues, para que pasemos, para que ya la próxima clase veamos las reglas de derivación. Entonces, tenemos la función, de una vez vamos a hallar el punto. El punto es x igual a 1 y evalúo, reemplazo. Entonces me quedaría 4 por menos 1 al cuadrado, más 7 por menos 1. Ya, esto me daría 4 por 1, esto me daría menos 7. Entonces me daría 4 menos 7 y esto me daría menos 3. Entonces la y es igual a menos 3. Entonces el punto me daría acá. Entonces ya tengo el punto. Lo pongo un poquito más grande. Ya tengo el punto, entonces lo único que me falta es la pendiente. Listo. ¿Cómo hallo la pendiente? Ya sabemos que la pendiente la vamos a hallar con la derivada. Entonces vamos a encontrar f de x más delta de x. Entonces me va a quedar 4 por x más delta de x a la 2 más 7 por x más delta de x. Eso va a ser igual a 4 que multiplica a x a la 2 más 2x delta de x más delta de x a la 2. Y este de una vez lo voy a multiplicar. Me daría 7x más 7 por delta de x. Eso también me toca multiplicarlo. Entonces me quedaría 4x a la 2 más 8x delta de x más 4 delta de x a la 2 más 7x más 7 delta de x. Entonces ya vamos a colocar el límite para encontrar la derivada o la pendiente. Entonces vamos a encontrar el límite. Sería el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De quién? De 4x a la 2 más 8x por delta de x más 4 por delta de x a la 2 más 7x más 7 delta de x menos, ¿cuál es la función original? La función original es 4x a la 2 más 7x, pero nosotros de una vez le vamos a cambiar el signo, entonces nos va a quedar menos 4x a la 2 menos 7x. Y recuerden que se tiene que cancelar todo lo que no tenga delta de x. Miren que siempre se cumple eso. Entonces aquí se va a cancelar este con este y este con este. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que la derivada va a ser igual. Todo, ya puedo sacar de una vez delta de x como factor común. Entonces, ¿qué me queda? 8x me queda 4 delta de x, me queda 7 solo y listo. Y acá cancelo estos dos
y me va a quedar que el límite, cuando delta de x tiende a 0, de 8x más 4 delta de x más 7, evalúo y encuentro la derivada, que sería 8x más 4 por 0 más 7. Entonces la derivada me va a dar 8x más 7. Esa sería la derivada. Pero como ahí me piden hallar la pendiente, entonces vamos a reemplazarla, pero la pendiente en x igual a menos 1. Entonces ahí vamos a reemplazar. Para hallar la pendiente vamos a reemplazar por menos 1 la x. Me quedaría 8 por menos 1 más 7. Entonces eso me daría menos 8 más 7. Entonces eso me daría menos 1. Quiere decir que la pendiente es menos 1. Ya tenemos la pendiente. Entonces la ecuación, punto pendiente, que ya la voy a volver a escribir acá. Ya tenemos el punto, que es este que encontramos aquí, ya tenemos la pendiente, entonces la ecuación va a ser así. Y menos y1 es igual a m, que multiplica x menos x1. Entonces y menos y1, que es menos 3. La pendiente me dio menos 1. Multiplica x menos x1, que también es menos 1. Entonces esto me va a dar y más 3 es igual, multipliquemos, no, todavía no multipliquemos ahí, menos 1 que multiplica a x más 1. Entonces y más 3 es igual a menos x menos 1. Y este 3 que está sumando, lo paso al otro lado a restar. Entonces me daría menos x menos 1 menos 3. Y la ecuación me va a dar menos x menos 4. Esa sería la ecuación punto pendiente, o la ecuación de la recta tangente en ese punto. Esta sería la ecuación que nos estaban preguntando. Mire que arriba decía, el ejercicio decía, encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el valor indicado. Y esa sería la ecuación. Esa sería la ecuación de esa recta. Listo. Espero pues que eso les haya servido bastante. Vuelvan a ver las veces que sea necesario, pero aprovechen todos los conocimientos que tenemos acá, porque ya la clase del viernes estaríamos viendo, o la próxima clase estaríamos viendo reglas de potencias y sumas. Listo, entonces ya aquí miraremos las reglas de derivación que están acá y comenzaríamos a aplicar las reglas. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias.